grammar, present perfect for experience, o sea, tiempo presente perfecto para experiencias. ¿Sale? Para esta página, pues volveremos en una segunda vuelta más adelante. Vamos a hablar de experiences. Para esto vamos a usar el tiempo presente perfecto. Present perfect lo usaremos para experiencias. Una parte gramatical que no usamos mucho en español. De hecho, es muy formal. Casi no lo usamos en nuestra vida diaria, pero en inglés lo vas a usar para hablar de tus experiencias. Esto tiene el significado de yo he más la terminación de los verbos. Vas a usar ado, edo, ido. Esto se llama participio pasado. Por eso les digo que nosotros en español casi no usamos esta forma de verbos, ¿ok? So, yo he más esta tercera forma. Yo he y los verbos van a terminar así. Ado, edo, ido. La terminación es así en español. A esto se refiere al present perfect. Por ejemplo, si quieres narrar tus experiencias de algo como alimentos que has probado, bebidas que has probado, tomado, lugares donde tú has ido, bueno, este es el tiempo que vas a elegir en inglés. ¿Ok? Como les digo, esta es su terminación en español. Yo he más la terminación. Por ejemplo, se los voy a empezar a explicar así en español y después me voy a la gramática en inglés. Por ejemplo, pueden decir a qué lugares han ido o han visitado. Yo he visitado Monterrey. Y se cumple la premisa que les he dicho. Yo he, terminación, ado, este lugar. He visitado Monterrey. Esta es una experiencia que pues nadie me la quita. Estoy hablando de los lugares que yo he visitado. Siguiente ejemplo sería, de igual manera, tenemos la terminación ido. He comido ostiones. O, por ejemplo, yo he estudiado y demás. Entonces, esta es la terminación que nosotros vamos a tener en el tiempo del present perfect. Se le llama así porque es algo que de alguna manera inició en el pasado. Voy a poner aquí una rayita. Nos ubicamos espacio y tiempo, past y present. Pasado y presente. De alguna manera, no importa cuándo fue el origen de eso, pero lo has arrastrado hasta ahora, al presente de hoy. Por eso decimos, en algún lugar, en alguna parte del pasado, no importa cuándo, lo importante es de que yo he hecho esto. Y se le llama presente perfecto por esto, porque yo he una forma que aún sigue presente, porque pues nadie nos va a quitar nuestra experiencia, ¿verdad? A menos de que ciertos accidentes, cosas de la vida, pues se presenten, pero fuera de eso, nada, nadie. O que suframos un trauma o que tengamos, qué sé yo, abducción, lo que quieran, que nos quiten la experiencia, que se nos borre esa parte de experiencias, pues hasta ahí quedaría. Pero es algo que parte del pasado, no importa cuándo, no lo menciono, pero arrastra hasta el presente. En algún punto de mi vida hice esto, así que tengo la vivencia o la experiencia. Bueno, estas son las bases del tema que estaremos viendo, que se refiere al presente perfecto. Y sobre todo, en inglés va a ser muy usado precisamente para hablar de experiencias y hablar de algo que ha sucedido recientemente, pero que tiene sus orígenes en el pasado. Es decir, estás hablando de experiencias. Y como experiencias, pues ellos toman la gramática así. Algo que sucede en el pasado con resultado en el presente. Experiencias. Los verbos que vamos a ver, ¿se acuerdan que veíamos regular and irregular? Bueno, exactamente lo mismo, pero ahora ya va a haber un cambio en los tipos de verbos irregulares. Es decir, aquí vamos a ver una última conjugación que ya les venía previendo anteriormente. Me refiero a esto. Con regular verbs dijimos que ellos terminan en ed. La misma forma de ed lo vamos a tener presente aquí, pero la forma de estos va a ser ado, edo, ido, exactamente como les dije. Entonces, los verbos quedarían así.
este lo vamos a distinguir o la conjugación nos va a estar marcando la forma en participio pasado, no en pasado normal. Para el caso de los irregular verbs, van a tener un tercer cambio. En algunos casos va a ser el mismo verbo en la forma del pasado que el participio. En algunas otras va a cambiar. Para el caso del verbo eat, pues su pasado fue ate. Para el participio vamos a usar eaten. A eso me refiero con que a veces va a cambiar y a veces no. Lo mismo sucede con drink. Aquí drank y aquí drunk. Drink, drank, drunk. ¿Qué cambia? Pues una vocal nada más realmente, pero cambia. Hay algunos casos que el presente, el pasado y el participio va a ser el mismo, como cut y cut. Por eso son irregulars. Hay otros, pasado y el participio va a ser igual, o sea, van a tener dos formas. Build y participio va a ser exactamente lo mismo, solo con T. Build, etc. Son los tres casos de verbos que vamos a estar viendo, sobre todo lo último. Como les dije, aquí por practicidad, pues vemos que pasado y participio va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que va a diferenciar uno del otro? Pues simple, la estructura gramatical. Primero voy a dar ejemplos del grammar y después desgloso esto. Entonces, la gramática nos dice que vas a usar estos pronombres, más la forma de have, más el participio pasado. Solamente lo voy a poner con doble P. Aquí, participio pasado, les voy a poner qué significa. Esto es igual a past participle. Este past participle es el que les decía que tiene la terminación ado, edo, ido. Para el resto, pues para he, para she y para it, estos van a ir acompañados de has. He ahí su nombre. Porque acuérdense que en las reglas del presente tenemos conjugaciones con have y conjugaciones con has, más la terminación de past participle of the verbs. Ahora sí me voy a los ejemplos. Voy a hacer primero con todos estos para que vean que en efecto se cumple la regla. Y lo voy a hacer con verbos irregulares para que vayan viendo la estructura, porque en past participle de los regulares, pues no hay cambio. Con que te la sepas el pasado, pues ya te sabes el participio. I have eaten rabbit. Yo he comido este tipo de carne. En mi vida, en mi experiencia, hasta el momento y el día de hoy, yo he probado conejo. Es decir, que tú has estado en este lugar. Has estado en Aguascalientes. 3, ahora con we. We have drunk soda. Y por último, they. Ellos han construido una escuela, etcétera. Bueno, nos vamos a la gramática y corroboramos que dicha información se cumple, es decir, ponemos este orden en las oraciones. Si fuéramos más específicos, podemos identificar que de este lado, el número 1 representa a la persona que hace la acción. En este caso, 1 viene siendo alguno de estos 4. I, you, we, or they. Number 2, podemos decir que sigue el verbo auxiliar. Es decir, que aquí vamos a usar dos verbos. Verbo auxiliar y el verbo principal. El verbo principal, pues es usando el past participle, con terminaciones ado, edo, ido, para que no los vayan a confundir. ¿Sale? Number 3 is a past participle verb. Es decir, un verbo, ajá, pero conjugado en esta terminación. Ado, edo, ido. Para las terminaciones, a continuación vamos a abrir un archivo y que nos va a ayudar a identificar los patrones, sobre todo los irregulares. Y number 4, pues pondríamos el complemento. Complement o predicate, como le quieran llamar. Y todo esto se traduce con esta persona ha. So, yo he, tú has, nosotros hemos, ellos han, respectivamente. Recuerden que como es inglés, siempre vamos a tener dos conjugaciones para el presente. Lo mismo sucede aquí. Solamente en español hacemos el switch o hacemos la conversión de la conjugación respectivamente. So, yo he, para todos y cada uno de ellos,
yo he. Pero sabemos que en español cambia. Tú has, nosotros hemos, ellos han. Me voy a pasar ahora con el último ejemplo. Ah, por cierto, todos estos son ejemplos en la forma positiva. Positive form. Es decir, la forma positiva. ¿Ok? Pues si hablamos de la experiencia de mi hermano, he has drunk mezcal. Él ha tomado mezcal. Drunk. He has drunk mezcal. So she has eaten camagua pozole. El pozole que está hecho de este grano. Camagua pozole. Ha construido un puente. Él ha construido un puente. Es albañil, así que he has built a bridge. And finally, number 4, digamos con it. Por ejemplo, it has. Por ejemplo, si hablo de un reloj, it has stopped working. Si me refiero a it, pues algo que ha hecho recientemente mi reloj, it has stopped working. Ha dejado de trabajar. Muy bien, entonces la información que yo esté presentando es exactamente lo mismo. Esto se refiere al present perfect. Sus usos, pues, expresar experiencias o vivencias, es decir, algo que he experimentado, mis vivencias, es decir, algo que he vivido. Eventos sucedidos recientemente o hace mucho tiempo y con resultado en el presente. Lo que les ponía en esta, bueno, ya la borré, en esta línea de tiempo. Es decir, sin importar cuándo sucedió, yo solamente me refiero a este evento que empezó en el pasado, pero que tiene consecuencias en el presente, con resultado en el presente, pues. Este tiempo no es muy común su uso en el español, como podemos observar. A pesar de referirnos a acciones sucedidas en el pasado, no especificamos exactamente cuándo sucedió dicha acción, pero sí podemos usar las siguientes frases. Últimamente, por poco tiempo, por mucho tiempo, desde tal año, desde tal fecha, desde tal mes o desde tal día. Eso sí se puede, pero no puedes mencionar, por ejemplo, ayer. Por ejemplo, no menciono el día. Es muy común de este present perfect. O sea que, como insisto, a pesar de que estemos hablando de opciones, cosas que sucedieron en el pasado, jamás menciono cuándo. Puedo referirme a como he vivido en tal lugar desde el 2000. Ah, ok, perfecto, eso sí se puede. He vivido aquí por mucho tiempo, perfecto. He vivido aquí por poco tiempo, perfecto. No necesitas realmente decir cuándo, porque es una experiencia. Y la regla del inglés nos dicta que no necesitas especificar el tiempo. Si quisieras, aún así decirlo, pues estarías cambiando a otro tipo de verbos, es decir, o a otro tiempo gramatical. Me refiero al pasado simple. En ese pasado simple, ¿se acuerdan que decías ayer, hoy, esta mañana, etcétera? Mencionas la fecha y el verbo en pasado. Aquí no. Solamente una referencia vaga, sin ser específica, de algo que te ha sucedido. Las reglas, pues como se las mostraba. En español, la forma gramatical de este tiempo equivale a yo he más participio pasado, lo que les decía. Hado, edo, ido, las terminaciones. Participio pasado de los verbos regulares es el mismo. Como les decía, solo terminan en ed. Su pasado y el participio pasado es el mismo. ¿Cómo lo vamos a identificar? Precisamente por la conjugación. En la conjugación te das cuenta, ah, es cierto, esto es pasado simple o esto es participio pasado. Por último, los participios pasados de los verbos irregulares pueden ser iguales o diferentes a su forma del pasado simple. 3 categorías de verbos. Aquellos que son iguales en presente, pasado y participio, la misma estructura te va a estar diciendo si es presente, pasado o participio. Aquellos que tienen la misma forma en pasado y participio, tienen 2 formas. Y por último, aquellas que son los más difíciles, los que siempre cambian. Forma positiva. Tú dices I, we, you and they, más la forma de have. O puedes usar la forma reducida, que es th. I've, we've, you've, they've. Más el participio pasado. Los primeros 3 verbos son regulares. El resto son irregulares. Por eso algunos tienen ed,
otros no. Y abajo te muestra las formas con he, con she y con it, que son has o la reducción he has, she has, it has. O su forma reducida, his, she's, its, seguido nuevamente del participio pasado. Y ahí los clasificamos, verbos regulares, verbos irregulares. Exactamente lo mismo que les acabo de presentar, viene aquí, sintetizado. Primero les puse una lista con regular verb del spelling, es decir, la ortografía. Agregas ed a la mayoría de los verbos para su participio pasado, como es work, se cambia work, play, play. Si un verbo termina en e, pues a este solamente le ponemos d al final. Aquellos que terminan en consonante Y, quito la Y por I y ahora sí agrego ED. Por último, si un verbo de una sílaba termina en vocal y consonante, duplicamos dicha consonante. Algunas excepciones pues son play y fix. Y aquí unos ejemplos. I have visited Canada. You have lived in Chilapa. He or she has worked in a bank. It has rained recently. We have walked a lot lately. Y por último, they have studied English for a long time. Dependiendo de la persona, pues dice la información. Pronombre, número 1. Número 2, verbo auxiliar o auxiliary verb. Número 3, verbos en participio pasado. Si son regulares, pues agregas ed. Y el complemento. Con los irregular verbs, pues me voy a detener tantito para decir algunos verb patterns o patrones de verbos. Por ejemplo, estos verbos tienen una sola forma en presente, pasado y participio pasado. 2. Estos verbos terminan en T para el pasado y participio pasado. Next example. Estos verbos terminan en UGHT. Por último, los verbos que cambian totalmente se adjunta una lista de verbos irregulares clasificados en patrones, donde vienen los patrones del pasado y el participio pasado, que son los que vamos a estar usando. Ejemplos, por último, son los siguientes. Nuevamente, pronombre, verbo auxiliar, verbos en participio pasado y complemento. 1. I have done my homework. 2. You have eaten iguana. Next, he or she has gone to school. Next, it has fallen from the shelf. Next, we have bought a new camera. Y por último, they have drunk mezcal. Si me refiero a mis hermanos, ellos han bebido o tomado mezcal. Positive form of these verbs. Forma positiva de estos verbos.